vamos a empezar a resolver integrales inmediatas. Pero primero un poco de teoría. Tenemos por aquí la estructura que van a seguir todas nuestras integrales. Esto se leería de la siguiente manera. Integral de f de x diferencial de x es igual a f mayúscula de x más c. Ahora veamos el significado de cada uno de estos términos. Bueno, primero comenzamos nuestra integral con este símbolo de aquí, que es el símbolo de integración. Luego colocamos la función que se va a integrar, en este caso f de x. A esta función le llamamos integrando. A la derecha del integrando va el diferencial de x, que se escribe como dx. El diferencial nos va a indicar cuál es la variable de la función que se integra. Vemos que en este caso es la x. Entonces, si nosotros realizamos esta integral, vamos a obtener una función más la constante de integración. Pues bien, el significado de la constante de integración lo vamos a dejar para más adelante. Ahora vamos a centrarnos en esta función de aquí, f mayúscula de x. A esta función la vamos a llamar primitiva de f. ¿Por qué? Porque si nosotros hallamos la derivada de esta función, a la que hemos llamado primitiva, vamos a obtener la función original, es decir, f minúscula de x. Eso lo podemos ver por aquí. Aquí tenemos la definición de primitiva de otra función. Dada una función f, vamos a ir rodeando, dada una función f, la primitiva de f es otra función f mayúscula, cuya derivada es f. Es decir, se cumple esta relación de aquí. La derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. La derivada de la función primitiva es igual a la función original. Pues ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a hallar la primitiva de la función f de x igual a 3x. Si queremos hallar la primitiva de una función, tendremos que integrarla. Entonces, hallamos la integral de 3x diferencial de x. Bueno, ya veremos con los ejercicios cómo se puede resolver esta integral, pero por ahora adelantamos que el resultado sería este. 3 medios de x al cuadrado más c. Entonces, nuestra primitiva será 3 medios de x al cuadrado. ¿Cómo comprobamos que efectivamente esta función de aquí es la primitiva de la función f? Pues con la regla que dijimos antes. La función f mayúscula va a ser la primitiva de f minúscula si al derivarla obtenemos la función original. Pues vamos a hacerlo. Derivada de 3 medios de x al cuadrado. Vale, ya vimos en otros vídeos cómo se resuelve esta derivada. Primero tenemos que separar la constante y la función. Quedaría constante por derivada de la función, que es x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, ahora vemos que este 2 se elimina con este 2 y nos da 3x. Vale, pues efectivamente, si hacemos la derivada de esta función, se obtiene la función original. Entonces, 3 medios de x al cuadrado es la primitiva de 3x. Pero ahora podríamos pensar en una función que sea similar a esta, es decir, que comparta el 3 medios de x al cuadrado, pero que en vez de sumarle 0, le estemos sumando otro número. Por ejemplo, nosotros tenemos la función 3 medios de x al cuadrado más 1. Vamos a ver si esta función es primitiva o no. Pues bien, para que esta función sea primitiva de la función f, su derivada tiene que coincidir con la función f. Entonces, hallamos la derivada de 3 medios de x al cuadrado más 1. Por aquí tenemos una suma la derivada de una suma de funciones. Ya sabemos cómo se resuelve esto. Sería la suma de las derivadas de las funciones. Derivada de 3 medios de x al cuadrado más derivada de 1. Bueno, la derivada de 3 medios de x al cuadrado ya la hallamos, es 3x. ¿Y la derivada de 1 cuánto da? Sabemos que la derivada de cualquier constante da 0. Como 1 es una constante, su derivada tiene que ser 0. Y 3x más 0 es 3x. Bueno, entonces, esto quiere decir que la función 3 medios de x al cuadrado más 1 también es primitiva de 3x, porque si nosotros hacemos la derivada de esta función de aquí, obtenemos la función original, 3x. Eso quiere decir que no tenemos solo una primitiva de una función, sino que tenemos infinitas.
¿Y por qué hay infinitas? Porque nosotros podemos sumarle a esta función de aquí infinitos números, infinitas constantes de integración. Entonces aquí ya vemos cuál es la función de esta constante de integración. Simplemente al añadirle a esta función de aquí el más c, estamos considerando las infinitas primitivas que tiene la función original. Pues ahora vamos a fijarnos en esta representación gráfica. En principio hemos representado tres parábolas, una azul, una roja y una naranja. Las tres coinciden en el primer término. Vemos que todas tienen un 3 medios de x al cuadrado. Lo que cambia es esa constante, ese número que le estamos sumando. Vemos que en la función azul estamos sumándole 2, entonces podemos decir que la constante de integración vale 2. Luego, en la parábola roja le estamos sumando 0 al 3 medios de x al cuadrado, entonces la constante de integración valdría 0. Y a la parábola naranja le estamos restando 1, la constante de integración valdría menos 1. Entonces, todas estas funciones son primitivas de la misma función original. ¿Por qué? Porque si hallamos la derivada de cada una de estas funciones, obtenemos el mismo resultado, 3x. Entonces, la función 3x va a tener infinitas primitivas. Aquí hemos representado 3 de ellas. Lo único que cambia en estas primitivas es la constante de integración, ese número que estamos sumando. Entonces, esta constante de integración se puede sustituir por cualquier número real que queramos. Lo tenemos por aquí. Si una función f tiene primitiva, f mayúscula de x, entonces va a tener infinitas primitivas, que se van a diferenciar en una constante c, que pertenece a los números reales. Pues ahora sí, pasamos a los ejercicios. Este es el primero. Hallar la integral de x al cuadrado más 1 partido de x a la quinta diferencial de x. Primero necesitamos ver algunas fórmulas que vamos a utilizar para resolver estas integrales. Vamos a fijarnos en esta de aquí, la del final. ¿Cómo se halla la integral inmediata de una función de tipo potencial? Las funciones de tipo potencial siguen esta estructura. En la base tenemos x y realmente cualquier función. Aquí pone x, pero valdría cualquiera. Vamos, una función elevada a un exponente. Y este exponente va a ser cualquier número real. Entonces, si queremos hallar la integral de x elevado a n diferencial de x, tenemos que seguir la siguiente fórmula. Tomamos esa misma función, x elevado a n, y lo sumamos 1 al exponente. Quedaría x elevado a n más 1. Luego dividimos la función por ese mismo exponente, n más 1, y al final de todo sumamos la constante de integración. Vemos que estas integrales de funciones potenciales tienen una restricción, que n, es decir, el exponente de nuestra función original, el exponente del integrando, tiene que ser distinto de menos 1, porque si fuese menos 1, en nuestra fórmula tendríamos que poner aquí un menos 1, entonces menos 1 más 1 sería 0, y tendríamos un 0 en el denominador. Y esto no puede ocurrir. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es operar un poco con esta función para conseguir llegar a una o varias funciones potenciales, porque ya sabemos hallar la integral de estas funciones. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es romper esta fracción, es decir, dejarla como una suma de fracciones que tengan el mismo denominador, x a la quinta. Entonces estaríamos hallando la integral de x al cuadrado partido de x a la quinta más 1 partido de x a la quinta diferencial de x. Vale, aquí tenemos que ver otra fórmula que vamos a utilizar ahora. La integral de la suma de dos funciones es la suma de las integrales de ambas funciones. Vemos que eso es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos la integral de una suma de funciones. Entonces, ¿cómo se resuelve esta integral? Lo vemos por aquí. Es simplemente la integral, más bien la suma de las integrales de las dos funciones. Pues vamos a aplicarlo para este caso. Quedaría integral de x al cuadrado partido de x a la quinta, diferencial de x, más integral de 1 partido de x a la quinta, diferencial de x. Ahora vamos a simplificar cada una de estas funciones.
X al cuadrado entre x a la quinta es x a la menos 3. Y 1 partido de x a la quinta es x a la menos 5. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos dos integrales de funciones potenciales, que ya sabemos cómo se resuelven. Empezamos. Integral de x a la menos 3 diferencial de x. Tomamos la función, que es x a la menos 3, le sumamos 1 al exponente, dividimos por el nuevo exponente, que es menos 3 más 1, y lo de sumar la constante de integración habíamos dicho que lo íbamos a hacer al final, entonces por ahora nos olvidamos de ella. Pues seguimos. Más integral de x a la menos 5 diferencial de x. Se utiliza la misma fórmula. Tomamos la función, x a la menos 5, le sumamos 1 al exponente, dividimos por el nuevo exponente, que es menos 5 más 1, y ahora sí, como hemos llegado al final, sumamos la constante de integración. Lo único que nos queda es simplificar estas dos fracciones. Bueno, pues vamos a realizar estas sumas, entonces quedaría x elevado a menos 2, partido de menos 2, más x elevado a menos 4, partido de menos 4, más c. Para dejar esto un poco más bonito, podemos pasar estas potencias de x para el denominador para que queden con exponente positivo. Entonces quedaría menos 1 partido de 2x al cuadrado, menos 1 partido de 4x a la cuarta, más c. Pues ahora sí, hemos terminado nuestro ejercicio. Esta función de aquí es la primitiva de x al cuadrado más 1 partido de x a la quinta. ¿Por qué? Porque si realizamos la derivada de esta función, independientemente del valor que le demos a la c, vamos a obtener la función original. Y aquí lo vemos en la solución. Pasamos al segundo ejercicio. Integral de x al cubo diferencial de x. Vemos que aquí simplemente tenemos que hallar la integral de una función potencial. Pues recordemos la fórmula. La integral de x elevado a n diferencial de x es x elevado a n más 1 partido de n más 1 más c, donde n tiene que ser distinto de menos 1. Pues aplicamos la fórmula. Tomamos la función x al cubo, le sumamos 1 al exponente y dividimos entre el nuevo exponente. Por último, se suma la constante de integración. Simplificado sería x a la cuarta partido por 4 más c. Esta es la solución. Y tercer ejercicio. Integral de x a la quinta diferencial de x. Otra función potencial. Esta es la fórmula. Podemos hacerlo ya un poco más rápido. Quedaría en el numerador x elevado a 5 más 1, x a la sexta. Partido de 5 más 1, 6, más c. Entonces sabemos que esta función de aquí, el x a la sexta partido por 6 más c, es la función primitiva de x a la quinta, porque si hallamos la derivada, nos da la función original. Y aquí lo vemos en la solución.